Yo no quiero tomar más tiempo. Yo tengo el honor de tener a una pareja que son uno de mis amigos más queridos en todo el continente, y aparte de que son un hombre y una mujer de Dios. Comenzando en su casa hace 25 años, un poquito más, con obediencia a Dios, han llegado a ser una de las iglesias de mayor influencia en todo el continente, con un alcance impresionante en la sociedad colombiana, con una claridad en el mensaje bíblico, practicidad también, si se puede usar la palabra, creo que la estoy inventando, pero con también un deseo de hacer todo con excelencia y en la llenura del Espíritu Santo. Nos han bendecido y nos han honrado con su presencia. Estoy hablando de Andrés y su esposa Rocío Corson, que están con nosotros, y yo quiero pedirle a Andrés que pase. Rocío, ponte de pie y quiero que le den un buen aplauso. Y denle ahora ese buen aplauso de bienvenida a Andrés Corson con nosotros compartiendo. Un honor que esté. Amén. Es un privilegio estar acá. Hace muchos años con mi esposa hicimos un listado de unas personas que queríamos conocer para llegar a ser amigos, porque vimos la necesidad de lo que nosotros llamamos conexiones divinas. Y dentro de ese listado pusimos a Danilo, pero no lo conocíamos. Y nos lanzamos un día a un seminario, un congreso que él tenía en la ciudad de Cartagena, y lo esperamos, porque él siempre tiene que saludar a toda la iglesia. Lo esperamos como hasta las 11:30 de la noche. Lo invitamos a comer, nos aceptó, nos fuimos a comer a Cartagena y le dijimos eso: queremos ser sus amigos. Yo creo que nos miró como, ¿y estos locos qué? Pero ahí comenzamos una relación, y luego el día de la inauguración de nuestro auditorio lo invitamos, y a partir de ese momento hasta el día de hoy lo hemos tenido predicando en nuestra iglesia cada año. Y el día en el cual nos invitó a su matrimonio, aunque nos tocó viajar desde Bogotá a Miami, luego hasta Costa Rica, lo hicimos con mucho gusto, porque quisimos conocer la mujer más deseada, o más bien la mujer con la cual el tipo más deseado de toda Latinoamérica se iba a casar. Y cuando conocimos a Gloriana nos encantó, y desde entonces pues tenemos esta relación, pero no habíamos tenido el placer de conocerlos a ustedes como iglesia hasta este fin de semana. Y conocimos su equipo de trabajo, nos fascinó, gente hermosa, y nuestra oración es que Dios haga, como dice en su palabra, de este monte el monte más visible en toda Latinoamérica. Amén. En la Biblia yo encuentro 4 versículos en donde nos habla de la clase de persona que Dios está buscando. Dios es un ser enamorado de nosotros. Él, ¿con qué lo piso? Él así como una persona enamorada de Él. Bueno, gracias. Se me olvidó presentar a mi esposa. La razón por la cual mis hijos son divinos, porque cuando ellos nacieron y fui a recibir a mis hijos, me miraron: no, este no es suyo. Le dije: sí. Entonces la razón por la cual mis hijos son tan bonitos es gracias a mi esposa. Pero como les decía, Dios, gracias, sí. Dios está buscando cierta clase de personas. Así como un hombre está buscando una esposa y decide que sea de cierta manera, Dios también. Yo encuentro 4 versículos en donde dice, el primero en Juan 4:23, que Dios está buscando adoradores. Lo primero que Dios busca son adoradores, no personas que saben adorar, porque hay muchos que saben adorar, pero es muy diferente de ser un adorador a ser una persona que sabe adorar. En segundo lugar, Dios está buscando hombres de verdad, no hombres así que no sean de verdad. Dice
en Proverbios 26, muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? En la Reina Valera dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Un hombre de verdad es un hombre que cumple su palabra, que cuando dice algo lo cumple, cumple su pacto matrimonial. Cuando dice que llega a las 3 de la tarde, llega a las 3 de la tarde. Un hombre de verdad es la clase de persona que Dios está buscando. Pero en tercer lugar, Él está buscando personas leales. Dice 2 Crónicas 16:9, el Señor recorre con su mirada toda la tierra. Imagínense eso, todo el mundo. Él lo recorre con su mirada y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Pero en cuarto lugar, Dios está buscando personas de oración. Dice en Ezequiel 22:30, busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. En este pasaje, la maldad sobre la tierra o en la nación de Israel era terrible. Aún los sacerdotes, los hombres de Dios, estaban cometiendo actos terribles. Y es importante que nosotros sepamos que Dios no es el que nos maldice, Dios no es el que nos enferma, Dios no es el malo del paseo. Lo que pasa es que cuando el ser humano desobedece los principios de Dios, las consecuencias de sus acciones son inevitables. Y en este pasaje era inevitable las consecuencias que iban a venir sobre la nación de Israel. Todo lo contrario a lo que muchos creen, Dios está impidiendo que las consecuencias vengan o que las maldiciones sobre la tierra vengan. Y ahí está Dios. Y debido a la maldad es inevitable. Él tiene que quitar su mano. Pero Él dice que está buscando a una sola persona, un solo cristiano que ore. Y en esta situación, tristemente, no lo encuentra. Entonces, estas 4 porciones a mí me llaman la atención, la clase de persona que Dios está buscando. Y luego encuentro en Hechos capítulo 13, versículo 22, lo siguiente. Dios dice, he encontrado a un hombre. Dios está buscando una persona y de repente dice, he encontrado a un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que quiero. Y toda mi vida yo he tratado de ser esa clase de persona que llame la atención de Dios. Yo no quiero pasar desapercibido. Yo quiero ser como el enano que se subió al árbol. Recuerdan que para que Dios lo pudiese ver. Yo quiero ser como Job. La Biblia dice que en una ocasión Dios reunió la corte celestial y Él les dice lo siguiente: no han considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él sobre la tierra. Yo anhelo que mi familia sea así, que mi iglesia sea así, personas conforme a su corazón. Y dice, Él hará todo lo que yo quiero. Entonces esto me lleva a estudiar la vida de David. ¿Qué hizo David para conquistar el corazón de Dios? Lo primero tiene que ver con la presencia de Dios. Su prioridad fue la presencia de Dios. Lo primero que hizo David después de ser coronado como rey fue traer el arca del pacto a su casa. Y en el Antiguo Testamento el arca del pacto era el lugar en donde Dios habitaba. Su prioridad era la presencia de Dios. Pregunto, cuando usted compra una casa y lo va a estrenar, ¿cuál es su prioridad? Porque muchos primero compran los muebles y luego, ay pastor, que si viene aquí a orar por mi casa. No, señor. Primero es la presencia de Dios. El Señor le dijo le dijo a Moisés, yo voy a ir. No me aplaudan que no tengo sino 30 minutos, esto es muy duro. Moisés, el Señor le dijo a Moisés, hey, yo voy a enviar a un ángel, pero yo no iré.
Y muchos dirían, bueno, lo importante es que nos mande plata, lo importante es que tu bendición esté con nosotros. Pero no Moisés. Moisés le dijo, si tú no vas con nosotros, no iremos. Y Dios muchas veces dice cositas simplemente para ver cuál es nuestra respuesta. Y algunos simplemente se quedan con la bendición, pero no Moisés. Si tú no vas con nosotros, no iremos. Y por eso encontramos uno de los versículos más hermosos en la Biblia, que está en Éxodo 33:14. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero lo segundo que encuentro con respecto a David es que su pasión era la casa de Dios. En Salmo 27:4 David dice, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Mi pregunta es la siguiente: ¿es su pasión la casa de Dios, como lo fue David? Yo he descubierto algo. Nosotros los latinos, a nosotros nos encanta el deporte, pero los momentos más gloriosos en nuestra iglesia han sido precisos cuando ha jugado la selección de Colombia. Y Dios lo hace a propósito. Dios quiere ver si nuestra pasión es su casa. La Biblia dice en el Salmo 92, florecerán los que están plantados en la casa de Dios, prosperarán. Ojo, no dice, no aplaudan, espere. No dice florecerán las materas en la casa de Dios, porque hoy hay cristianos tipo matera, ¿no? Que ellos a donde hay algo bueno, allá están, como una matera. Pero ¿sabe cuál es el problema de una matera? Que fastidia. ¿Qué puso esta matera aquí? La Biblia dice, florecerán los que están, maceta, perdón. Ustedes no entienden qué es matera, ¿no? Una maceta, una planta dentro de un balde, ¿ok? Esos no florecerán, esos son un estorbo en la iglesia. Florecerán los que están plantados en la casa de Dios. Y esto tiene que ver con personas que han echado raíces profundas. Durante 17 años, desde que empezamos nuestra iglesia, cuando fuimos a vivir a Bogotá, cuando yo tenía 12 años, hasta que Dios nos envió a comenzar nuestra iglesia, estuve fiel a la iglesia 19 años. Y cuando Dios nos dijo que teníamos que empezar la iglesia, yo no quería hacerlo. ¿Saben por qué? Porque yo estaba plantado. Ahí estaban mis amigos, ahí estaba todo, nada me podía desarraigar de ese lugar. Y esa es la clase de cristiano que Dios está buscando. Personas que han echado raíces profundas, que sus amigos están en la iglesia, que sus pasiones están en la iglesia, o lo que a ellos les gusta hacer está dentro de la iglesia. Mire, algo interesante con respecto a los árboles, y es lo siguiente: si un árbol ha echado raíces bien profundas y usted lo arranca, lo trata de llevar a otro lugar, generalmente ese árbol se muere. Yo recuerdo que nos pasó en nuestra casa, teníamos un árbol bien bonito, pero estaba al frente, se tiraba a la vista de la casa. Entonces por eso llamé a un jardinero, le dije, yo necesito poner esto en el patio, en la parte de atrás. Y él me dijo, no se lo recomiendo, eso le puede morir. Le dije, no, pues hágalo, saquémoslo y mandémoslo allá a ver qué pasa. Cuando de repente yo llego, el hueco era como de 4 metros. Yo dije, ¿y usted qué hizo? Le dije, pues usted me pidió que trasplantara ese árbol. Y es la única forma de hacerlo, sí, o si no se nos muere. Y me dijo, y no solo eso, sino que tenemos que esperar a ver si logra vivir al llevarlo al patio. Por la gracia de Dios, ese árbol vivió. Pero entonces nos pasó lo mismo en la iglesia, otro árbol estorbando, y me dio por hacer lo mismo. Dije, venga, jardinero, hagamos lo mismo aquí, los 4 metros de antes, y echémoslo para atrás. Y él lo hizo, pero se murió el árbol. ¿Por qué? Pues a veces en la misericordia de Dios, Él permite que nosotros salgamos de una iglesia y nos vayamos a otra.
Pero generalmente aquellos que han echado raíces profundas en un lugar y se van a otro, se mueren. Porque la Biblia dice, florecerán los que están plantados, los que están involucrados, los que están comprometidos. No simplemente los asistentes. Los asistentes en el tiempo de Dios era gente que después crucificaron al Señor. En los tiempos difíciles dice la Biblia que las multitudes lo abandonaron al Señor. Y lo interesante es que esto está en Juan 6:66, el número del anticristo. Dice así que al oír esa palabra tan dura, muchos dijeron, no, yo no vuelvo a esta iglesia, está muy duro. Y se largaron. Y Jesús miró a sus discípulos y les dijo, ustedes también se quieren ir, porque solo florecerán los que están plantados en la casa del Señor. Los asistentes son personas que ocupan espacio, que critican, que nada les gusta. Dios no quiere eso. Por eso hoy quiero llamarlos a que se comprometan mucho más que lo que están hasta este momento. Pero luego encontramos los involucrados, y la diferencia entre una persona involucrada en la casa de Dios y uno comprometido es la siguiente. Cuando usted comió su desayuno en esta mañana, le sirvieron, me imagino, un huevo delicioso y un tocino a esta hora, ¿no es cierto? Pues para que usted pudiera disfrutar ese desayuno, ¿sabe qué hizo la gallina? Se involucró, hizo ¡pum! Y ahí le dio el huevo. Pero el pobre marrano, ¿sabe qué le tocó hacer? Se sacrificó. Pues así también hay cristianos en la iglesia que lo único que han hecho es involucrarse. Ahí le dejé los diezmitos, ahí está mi familia. No, Dios anhela más que un cristiano involucrado. Dios quiere un cristiano sacrificado. Por eso en las iglesias nosotros nos marraneamos a la gente. Pero eso, en vez de ser malo, es algo bueno. Entonces, su pasión fue la casa de Dios. Pero en tercer lugar, yo encuentro en David un corazón de servicio. La primera vez que vemos a David, lo encontramos cuidando el rebaño, lo encontramos sirviendo. Pero no se trata solo de servir, sino de lo que hacemos mientras estamos sirviendo. Porque algunos sirven y uno dice, mejor que no sirva. No, o sea, uno entra a la iglesia y ¿usted para qué vino? Oiga, y lo tratan uno lo más de... No, ¿cuál es su actitud? ¿O qué es lo que usted está haciendo mientras está sirviendo? Yo encuentro que mientras David servía, él tomó tiempo para conocer a Dios. Y lo sé por la cantidad de salmos que escribió. Por ejemplo, el Salmo 23 lo escribió mientras cuidaba las ovejas. Él comenzó a pensar, wow, así como yo soy el pastor de esta oveja y yo estoy dispuesto a dar mi vida por esta oveja, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y este salmo y los otros nos muestran que David conocía el corazón de Dios. Pero también durante su tiempo de espera o de servicio, él desarrolló los dones que él iba a necesitar en la vida. En el caso de David, desarrolló el don de la música. En 1 Samuel 16:18, con respecto a David, un siervo de Saúl, dice lo siguiente: tiene mucho talento para tocar el arpa. Yo creo algo, y es lo siguiente, que los que hemos sido llamados a servir a Dios deberíamos todos tocar un instrumento musical. Y quizás por eso Dios nos manda al desierto o al tiempo de servicio. ¿Para qué? Formar ese don. Pero además de esto, durante el tiempo de servicio, David se convirtió en una persona atractiva. Dice en 1 Samuel 16:12, el tipo era buen mozo, trigueño, como ustedes los latinos, y de buena presencia. Ahora, la verdad, no hay gente fea. No. La Biblia nos muestra que todos somos divinos,
Lo que pasa es que algunos lo disimulan muy bien. La Biblia dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Lo que pasa es que muchos son personas tristes y por eso su cara no es hermosa. Pero el corazón alegre hermosea el rostro. Yo estoy seguro que David era una persona en su comienzo feo, triste. ¿Por qué? Porque recuerdan que él fue el hermano olvidado o el hijo olvidado. ¿No? Cuando Samuel vino a ungir al próximo rey de Israel, el papá de David trajo a todos los otros hermanos y se le olvidó el último. Ay, sí, cierto, hay uno cuidando unas ovejas. Algunos creen que fue un error de su esposa, por el Salmo 51, donde dice que fue concebido en pecado. Fue el resultado de una aventura de la esposa de Isaí, ¿sí? Por allá en Marruecos. Y por eso el tipo salió divino. Pero aunque era muy atractivo, debido a que fue el hermano que todos odiaban, había perdido ese brillo. Pero mientras él cuidó de las ovejas, Dios entró a su vida, a su situación y empezó a embellecerlo. Una persona fea es alguien que no se ama. Es una persona acomplejada, resentida, llena de heridas. Pero estando allí, Dios empezó a sanarlo. Y una forma en la cual lo sanó fue por medio de sus palabras. Las palabras embellecen. Hay niñas que desde el día en que nacen, el papá todos los días le dice que es divina, tú sí eres preciosa, linda. Y cuando es grande, la niña sale divina, sale bien bonita. ¿Saben por qué? Porque se creyó lo que el papá le dijo. Pero piensen en esa bendición. Todos dirán, no, pero su hija es fea. Espera y verá. A punta de palabras la voy a embellecer. Ahora, cuando mi esposa me conoció, yo era mucho más feo de lo que soy ahora. O sea, imagínense lo terrible, ¿sí? Pero ella me fue embelleciendo, ¿sí? Con sus palabras. Y yo comencé a creer lo que ella me decía. Y yo estoy seguro que eso fue lo que Dios hizo también con David. Empezó a embellecerlo con sus palabras, a tal punto que David se lo creyó. Y por eso la Biblia dice que un día, mientras él se vio en el riachuelo, en Salmo 139:14 dice, Señor, te alabo porque soy admirable. En otras palabras, se vio al espejo y dijo, uy, tan divino yo. Y entonces, basado en eso, yo cada vez que me veo en el espejo digo, uy, tan divino usted. Las palabras embellecen. Y dice entonces, además de esto, en 1 Samuel 16:18, que es, con respecto a David, alguien dijo, es valiente, hábil guerrero. No solo se volvió una persona hermosa, sino una persona hábil con las armas. Sabe expresarse. Dios quiere que todos nosotros dominemos el arte de hablar, porque nosotros somos comunicadores del Evangelio. Pablo dice que nuestra palabra debe ser siempre amena y de buen gusto. Y lo dice una persona que fue introvertida. Y debido a, o que soy introvertido, pero debido a que soy introvertido, me volví tímido. Y quiero que sepan algo, la timidez es pecado. Cuando Dios me mostró eso, me arrepentí y comencé a salir de ese cascarón en el cual me había metido. Y una de las cosas que hice fue aprender a hablar, porque Dios quería que yo fuera un comunicador. Lo mismo le pasó a David. Ahora, recuerdo hace años que oí un mensaje de Danilo y él dijo lo siguiente: ¿por qué razón el hombre más ungido de todo Israel terminó siendo el sirviente del rey? ¿Y saben por qué dijo él? Porque adorar es lo mismo que servir. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Por eso encontramos a David adorando en la casa de Dios. A mí me encanta leer las biografías de los grandes hombres de Dios. Y en todas las autobiografías yo veía que todos habían pasado por un tiempo de servicio. Y yo sí dije, no, esos sí son cristianos mediocres. Yo sí me libré de esas. Porque desde los 13 años cogí mi guitarra y me subí al púlpito. Y desde los 16 años nadie me ha logrado bajar de este púlpito. Y siempre ministré, tanto en alabanza como en la predicación. Pero cuando vine aquí a estudiar a Cristo para las Naciones, cuando yo tenía 22 años, durante 5 meses yo oré, Señor, dame el mejor trabajo allí. Y mi objetivo era estar en televisión o en la parte del sonido. Y yo creía que Dios me iba a responder. Yo había declarado esto. Y cuando voy a ver cuál trabajo me habían asignado, porque había llegado becado para pagar mi estudio, me mandaron a limpiar baños. Y yo no lo podía creer, porque es que nosotros los latinos, ahí sí, o sea, tengo pinta de gringo, pero soy latino, ¿no? Si hay alguien orgulloso, somos nosotros los latinos, ¿o no? Eso de lavar baños, no. Y me tocó. Y yo recuerdo que fue la experiencia más humillante. Me tocó un auditorio como de 600, era el segundo auditorio en ese lugar, y estaba yo solo aspirando el auditorio todos los días y lavando los baños. Ahora, bueno, no porque no sé qué expresión usan ustedes. Bueno, ya la saqué. Chichi es chichi en todo lado. Tanto el de los gringos como el de latino huele horrible. Y a mí me tocó meter las manos ahí, guácale. Y además esos gringos no saben apuntar. Eso era cosa tan horrible. Y ahí estuve yo la primera semana con guantes y todo. Ay. ¿Y sabe qué pasó? Lo que iba a ser el mejor año de mi vida se convirtió en el peor. Yo comencé a criticar a todo el mundo. Comencé a odiar a los gringos, todos gringos, hipócritas. No, los predicadores me caían mal. La bandera de Estados Unidos, la odié. ¿Por qué? Porque me tocó lavar los baños. Y recuerdo que llevaba como 2 meses o 1 mes y medio en esas, cuando nos sentamos en una cafetería, ¿no? Y estaba yo con otro colombiano y critiqué. Y un mexicano se sentó ahí con nosotros y se levantó y tiró su bandera sobre la mesa y dijo: ustedes los colombianos no hacen sino criticar, y se alargó. Tocó mi patria, el desgraciado mexicano ese. Pero lo que él dijo fue verdad. Y yo fui de ese lugar a mi cuarto y lloré. Porque yo ya llevaba 2 años predicando acerca del poder de la alabanza, de dar gracias a Dios en el desierto. Y me tocó experimentar el desierto y perdí la prueba. Pero me arrepentí. Y en ese momento mis ojos cambiaron. De repente me di cuenta del lugar tan espectacular en donde yo estaba. Mientras yo aspiraba, me di cuenta que a los gringos les caían las monedas. Eso era, imagínense aquí, ahorita cuando ustedes salgan me van a ver por todo lado, porque de aquí saco $100. Entonces me llené de plata. Y no solo eso, sino que en la tarima del auditorio había un piano de cola, el sueño de toda mi vida. Y tenía todos los días 15 minutos para tocar ese piano, 15 minutos de descanso. Me di cuenta de la cantidad de piscinas que había, de la cancha de básquetbol con piso de madera, de todo lo que tenía ese lugar, de la calidad de los predicadores. Ahora, seguía lavando baños, pero ¿cuál fue la diferencia? Mi actitud en medio de la prueba. Entonces no se trata solo de servir, sino de nuestra actitud en medio de la prueba. Pero en cuarto lugar, David fue un escudero. Dice en 1 Samuel 16:21, cuando David llegó, quedó al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. ¿Qué es un escudero? Pues en primer lugar, un escudero es una persona en quien podemos
confiar. Es una persona que se nos acerca y nos dice, puedes confiar en mí. Y yo recuerdo que hace muchos años una persona de la iglesia se me acercó y me dijo eso, puedes confiar en mí. Yo seré tu escudero, tu catcher, lo que sea necesario, ahí estaré. Y me encantó eso, hasta que un día lo moví dentro del ministerio. Y en ese momento se fue a la iglesia. Es que la lealtad solo se ve o solo puede ser probada en momentos de dificultad. Me abandonó. Y por eso yo sé lo importante que son personas escuderas, personas en quienes nosotros podamos confiar, personas que nos apoyan. Miren lo que dice 1 Samuel 14:7. El escudero de Jonatán le dice, haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. La situación es esta, están en guerra. Y de repente a Jonatán le da por atravesar un potrero así largo y para llegar al otro lado, porque tenía un plan en mente. Pero esa era una misión suicida. O sea, al atravesar este potrero el ejército del enemigo lo podía matar fácilmente. Pero le cuenta a su amigo la locura que va a hacer. Y el amigo, ¿qué le dice? Cuenta conmigo, tienes todo mi apoyo. Y es que a veces yo me doy cuenta que nosotros los pastores se nos ocurren unas ideas bien brutas. No, como atravesemos este potrero a ver cómo nos va. O sea, como que Dios nos da unos días de brutalidad para probar el corazón de la gente. Y en ese momento, aquellos que dicen, no, pues vaya solo, Dios nos muestra, no puedes confiar en ellos. Pero cuando en la iglesia todos me dicen, amén, amén, sí, 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 yo después los miro, ¿pero ustedes son brutos o qué? Nos van a matar. Pero ahí conozco el corazón de la gente. Haga todo lo que usted planea hacer, que cuentas o que cuenta con mi apoyo. Es una persona que cubre nuestra espalda. Aquí en el púlpito, debido al estrés, debido a muchas cosas, a veces decimos burradas, ¿no? Y yo los he oído en mis prédicas, me dan el sillo y yo, ¿cómo dije eso? Pero un escudero sabe lo que quisimos decir. Un escudero nunca cree el malentendido. Él conoce el corazón de su líder. Él conoce el corazón de su pastor. Y esta es la clase de persona que Danilo, Gloriana y todo su equipo necesitan. Pero en quinto lugar, otra característica de David era manos que traían sanidad. Dice 1 Samuel 16:23, cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Cuando David tocaba su instrumento musical, los enfermos eran sanados. Y esta es una promesa que Dios nos da. Él dice, pondrán las manos sobre enfermos y sanarán. Pero también esto es una gran responsabilidad. Un músico que toca un instrumento de estos con pecado, cuando toca el instrumento trae enfermedad, trae maldición. Esto lo hemos visto, especialmente pecados sexuales. En una ocasión recuerdo que entramos a la iglesia un poquito tarde y estábamos caminando hacia el frente con mi esposa y de repente ella me dice, uy, huele a podrido, huele horrible. Y yo dije, no soy yo. Entonces me decía, huele a carne picha. Y cuando me dijo eso, yo recordé que en el Antiguo Testamento, podrido, ¿saben qué es picha? Podrido, ¿no? Es una grosería, perdón. En Colombia no es grosería. Carne podrida, que huele hediondo. ¿Otra palabra fea? No, hediondo. Ya voy a acabar. Entonces, olía terrible. Y recordé, decía ella, yo sí no olía nada, yo no, como nada. Y recordé que en el Antiguo Testamento se ofrecía sobre el altar un cordero común
olor fragante para Dios, que subía al cielo. Entonces yo dije, hay pecado en la alabanza. Pero obviamente uno no va a avergonzar a los músicos. Subí, detuve la alabanza y llevé a la iglesia a confesar nuestros pecados, a un tiempo de quebrantamiento, y volvió la presencia del Señor. Pero una semana después descubrimos que había pecado en el baterista de la iglesia y había traído ese olor feo a la alabanza que le ofrecemos al Señor. Pues por esa razón, estas manos, nuestro abrazo, debe traer siempre sanidad. Por último, David es el siervo rey, y este es uno de los títulos más grandes, porque David es un cuadro de lo que fue Jesús. La Biblia dice en Filipenses: haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Él como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros. Y en esa posición Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabe que mi sueño es ver en la iglesia a los famosos, a los grandes, a los presidentes sirviendo? ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo de Jesús, el siervo rey. Y ya los tenemos, personas famosísimas. Están, por ejemplo, poniendo la música, la letra de las canciones mientras adoramos. ¿Por qué? Porque para Dios es igual de grande el que pone la letra allí como el que dirige nuestra alabanza. Yo quiero que cerremos nuestros ojos. Y Señor, yo te doy gracias por la gente que tú estás buscando. Te doy gracias, Señor, porque tus ojos recorren este lugar en este momento y tú estás buscando personas leales, tú estás buscando adoradores, estás buscando personas de oración, estás buscando, Señor, escuderos, estás buscando manos que traen sanidad, estás buscando un corazón de servicio. Y yo te pido, Señor, que puedas decir de cada uno de nosotros: he encontrado en ti un hombre o una mujer conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiero. Amén. Gracias. Fuerte aplauso, Andrés, gracias. Wow.